Bienvenidos mis estimados hermanos a esta segunda parte del tema que empezamos a abordar hace un par de días acerca de la divinidad de Jesús. Avanzamos en este curso de apologética. Llevamos 3 temas y esta es la segunda parte del tercero. Hemos hablado acerca de apologética en general, sobre la existencia de Dios y estamos abordando ahora la temática de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Hoy venimos ya con la segunda parte. Si han estudiado la primera, se han dado cuenta que hemos versado sobre 2 puntos de 5 que hemos prometido. El primer punto que tratamos fue acerca de las objeciones que muchas personas ponen porque encuentran citas bíblicas que, sacadas del contexto, pueden darnos a entender que Jesús es creado, que Jesús no sabe todas las cosas, por lo tanto no puede ser Dios. A esas citas bíblicas ya le hemos dado respuesta. Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito más. Otro de los puntos que vimos en la primera parte de ese tema fue, dice la Biblia que Jesús es Dios. Ya dimos varias citas bíblicas en las cuales de manera clara podemos encontrar que los autores de las Sagradas Escrituras, guiados e inspirados por el Espíritu Santo, dejaron constancia de la divinidad de Cristo, que era lo que ellos creían. Y nosotros creemos que lo que está en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, es decir, no contiene error. Entonces le doy la bienvenida una vez más a la segunda parte del tercer tema acerca de la divinidad de Cristo. Pero aquí hagamos un breve alto. Recordarles que si aún no se han suscrito, que se suscriban a este canal, que lo compartan y si les ha gustado también marquen ahí que les gusta. Eso nos motiva para seguir adelante, para llevar adelante esta misión que el Señor nos ha encomendado de evangelizar, y nosotros como bautizados tenemos ese derecho y también la obligación de llevar al mundo entero la palabra del Señor. Nuestro mundo puede empezar y ahí debe ser en nuestra casa, luego en nuestros grupos de oración y en nuestra parroquia. Entonces suscríbanse a este canal donde estamos subiendo los videos que contienen los temas de este curso de apologética. También pueden encontrar en este mismo canal otras listas de reproducción. Hay una lista que yo quiero hoy recomendarles que es acerca de meditaciones sobre la pasión de Cristo, tomadas del libro de San Alfonso María de Ligorio que lleva ese nombre, Reflexiones sobre la pasión de Jesucristo. Tenemos también historias cortas, ejemplificaciones cortas con mensajes que pueden fortalecer nuestra vida sobre la paz, la oración, cómo vencer el miedo, los problemas, las adversidades, etc. Yo les invito para que se den una vuelta entonces por este canal y puedan ver los videos que nosotros podemos ofrecerles. Dicho esto, les recuerdo que en la parte de arriba están las recomendaciones de los videos que hemos subido acerca de la apologética. Llevamos 3 videos por el momento, este sería el cuarto. Ustedes lo pueden ver o los pueden volver a ver si ya los han visualizado y quedó algo un poquito ambiguo. Pueden observarlo para salir de cualquier duda. Y les recuerdo que también me pueden escribir en los comentarios acerca de las dudas que ustedes puedan tener de los temas que hemos tratado, o también alguna sugerencia sobre algunas temáticas que ustedes quisieran tratar o quisieran conocer más. Les dejo el espacio para que puedan escribirme en los comentarios y con mucho gusto su servidor tomará en cuenta esas recomendaciones y esos comentarios que ustedes harán. Que la gloria sea para el Señor y que todo lo que se diga de ahora en adelante sea según su divina y santa voluntad. Entremos ya en materia. Vamos a abarcar los 3 puntos que quedaron pendientes. Recordemos que en este tercer tema estamos tratando sobre la divinidad de Cristo y habíamos dicho que íbamos a desarrollarlo en 5 puntos. Los primeros 2, como decía anteriormente, ya los hemos visto. Objeciones sobre la divinidad de Jesucristo, dice la Biblia que Jesús es Dios, y en esta segunda parte vamos a tratar los 3 que quedan pendientes. ¿Jesús dijo que era Dios? Los primeros cristianos enseñaban que Jesús era Dios. ¿Y qué nos dice el catecismo de la Iglesia acerca de la divinidad de Jesucristo? Mis estimados hermanos, empecemos entonces. Tome su Biblia, tome su cuaderno, porque es necesario que usted anote lo que crea pertinente para que no se lo olvide. Abordemos entonces el tercer punto. ¿Dijo Jesús en las Sagradas Escrituras que es Dios? Porque de ahí también va a manar lo que nosotros creemos en Él. Nosotros no podemos decir, yo creo en Jesús como un gran maestro, pero no como Dios, porque no puede ser un gran maestro aquel que es mentiroso. Y si Jesús dijo que era Dios, pero no es Dios, lo que nos pueda enseñar no nos vale porque le falta ética. Alguien puede decir, yo creo en Jesús como una buena persona. Tampoco, porque si Jesús dijo que era Dios, mintió en algo que es muy importante. Y si Jesús no es Dios, por lo tanto, tampoco es una buena persona. O aceptamos a cabalidad lo que Jesús dijo de sí mismo, o no podemos ir a medias tintas diciendo que fue un gran maestro, un gran filósofo, una gran persona. Para nosotros los cristianos,
Cristo es Dios, Jesús es Dios, el Verbo encarnado en el vientre de la Santísima Virgen María, que se hizo hombre, que se anonadó para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida nueva, para llenar nuestra vida de esperanza y para demostrarnos que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, si en las Sagradas Escrituras encontramos que Jesús mismo dijo que es Dios, esa es una prueba fehaciente, esa es una prueba clara que Jesús sabía que era Dios, que Jesús enseñó que era Dios, y como vamos a comprobar a través de las Sagradas Escrituras, por eso fue que en el Sanedrín lo condenaron a muerte, porque blasfemaba diciendo que era Dios. Vamos con las citas bíblicas entonces. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 18. Repito, San Juan capítulo 5 versículo 18. Por eso los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Allí podemos encontrar que los judíos habían escuchado de labios de Cristo que decía que Dios era su Padre. Pero Jesús, cuando se refería al Padre, utilizaba una palabra que no se utilizaba en los templos y que ningún rabí había utilizado y había enseñado para que se refirieran a Dios, y es la palabra Abba, que era un vocabulario de familia, como decir papi, como decir papito. Y aquí a los judíos están pensando en matarle porque Jesús decía que era hijo de Dios. Ellos comprendían muy bien qué significaba eso. Significaba que Jesús se hacía Dios, que de sus labios salía esa palabra Abba hacia Dios, que Jesús enseñaba que él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús se hacía Dios o decía que era Dios, y por eso los judíos querían aprenderle, pero no solo aprenderle, querían matarle también. Siguiendo en el Evangelio según San Juan, ahora en el capítulo número 10, versículos del 30 al 38, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 30, un versículo que es muy claro. Oiga lo que dice Jesucristo aquí: yo y el Padre somos uno. Repito la cita bíblica, San Juan capítulo 10 versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Aquí encontramos nosotros que Jesús está diciendo que es Dios, está de manera clara. Jesús manifiesta la unidad sustancial entre Él y el Padre. Yo creo que aquí no hay tanto que profundizar, porque es muy clara la cita, porque son muy claras las palabras de Jesús. Se lo repito, yo y el Padre somos uno. Lo puntualiza muy bien el Señor al enseñar. Yo y el Padre somos uno. Y siguiendo, en este mismo capítulo 10 de San Juan encontramos lo siguiente. Los judíos, al escuchar lo que Jesús acababa de decir, lo querían apedrear. Y si seguimos leyendo encontramos lo siguiente. Los judíos recogieron otra vez piedras para lapidarle. Jesús le replicó: os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas queréis lapidarme? No queremos lapidarte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Le respondieron los judíos. Si Jesús no hubiese sido Dios, ahí les hubiera dicho: ¿cómo van a pensar? Yo no estoy enseñando eso. Yo lo que estoy diciendo es que Dios me ha enviado, yo aquí represento a Dios. No, Señor, Jesús no dio pasos atrás, sino reafirmó esta verdad. Si Jesús no hubiese sido Dios, aquí hubiera sido el momento para decir: no, ustedes están malinterpretando mis palabras, yo no soy Dios. Y sin embargo, seguimos leyendo cómo va desenvolviéndose este relato del Evangelio. Jesús les contestó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros que blasfema porque dice que soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Se da cuenta de esa unión sustancial entre el Hijo y el Padre? El último versículo me parece importante: para que sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero sigamos leyendo. Intentaban entonces prenderlo otra vez, pero se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y allí se quedó. Y muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad, y muchos creyeron en él. Lo que acabamos de leer nos da la certeza de que los judíos
se daban cuenta que Jesús decía que era Dios, por eso querían matarle. Y también nos hemos dado cuenta, tanto en San Juan 5:18 como San Juan 10:30 al 38, de que Jesús explicó y dijo claramente que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre, que es diferente, oiga, a decir Dios está conmigo, como nosotros podemos decir yo tengo confianza porque Dios está conmigo. En este caso Jesús hubiera dicho Dios, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo, pero es diferente. Jesús dice el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Aquí Jesús está hablando claramente de su naturaleza divina. ¿Qué quiero yo dar a entender con naturaleza divina? Cuando hablo de naturaleza divina, estoy diciendo que Jesús es Dios. Y aquí Jesús lo dice claramente. Yo y el Padre somos uno. Repito, yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. He leído San Juan 10:30 y San Juan 10:38. Vayamos a otra cita bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 y 45. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 y 45. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Y quién le envió? El Padre. ¿Se da cuenta lo que Cristo está diciendo aquí? El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Qué maravilloso cómo Cristo habla acerca de su divinidad, pero vayamos a otra cita bíblica más. Ahora vamos a abordar varias citas bíblicas donde Jesús habla del yo soy. Para esto vamos a retornar al Antiguo Testamento, cuando Dios le revela su nombre a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés replicó: Cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué he de decirles? Y le dijo Dios a Moisés, ponga atención por favor, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Repito el último versículo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tengamos por favor en mente esa respuesta que Dios le da a Moisés. Yo soy. Es decir, fuera de mí no hay otro Dios. Recordemos que Moisés, que había vivido en Egipto, sabía de que en Egipto había muchos dioses. Entonces le dice, ¿cuál de todos ellos eres tú? Si me preguntan el nombre, él estaba acostumbrado a que las deidades de Egipto tuviesen nombre y por tanto le pregunta al Señor. Cuando me pregunten, dice Moisés, ¿quién me ha enviado? ¿Qué he de responderles? Y entonces Dios le dice a Moisés, les dirás, yo soy el que soy. Así les dirás, yo soy, me ha enviado. Ese es el nombre del Padre que repetía el sumo sacerdote 3 veces en la fiesta del Yom Kippur. Repito, el sumo sacerdote, y les digo esto porque nos va a servir más adelante, el sumo sacerdote repetía el nombre que Dios le había revelado a Moisés el día del Yom Kippur, cuando entraba al Santo de los Santos una vez al año, y ahí repetía el nombre de Dios 3 veces. Ahora vamos a darnos cuenta que Jesús dice que Él es el yo soy. Y en este juego de palabras maravilloso que en el Evangelio según San Juan vamos a encontrar, comprobaremos que Jesús dijo que Él es Dios. Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos del 58 al 59. Repito, San Juan capítulo 8 versículos del 58 al 59. Dice la palabra de la siguiente manera. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Voy a leerles otra vez este versículo. En verdad os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Aquí se dan cuenta ustedes que Jesús está dando el nombre que Dios le dio, valga la redundancia, a Moisés. Les dirás, yo soy, me envía. Y aquí Jesús está diciendo, antes que Abraham naciera, yo soy. Está hablando entonces no solo de su divinidad, sino un atributo de la divinidad de Dios, que es la eternidad. ¿Recuerdan nuestra segunda enseñanza acerca de la existencia de Dios? Dijimos que el ser necesario, que es Dios, debe ser eterno, sin principio ni fin. Y aquí Jesús le está hablando a los judíos de Abraham, que existió miles de años antes que Cristo,
en la tierra. Cuando me refiero de que existió, me refiero a la encarnación del Verbo que ha existido siempre en el vientre de la Virgen María, porque como Dios había existido desde siempre, pero cuando se encarnó, los judíos le vieron entre el pueblo y decían: tú ni siquiera has cumplido 50 años y dices que Abraham te vio y te conoció. Y entonces de allí Jesús les dice: yo les aseguro, en verdad les digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Repito, aquí Jesús está tomando el nombre propio de Dios, y así lo entendieron los judíos y pensaron que blasfemaba. Por eso cuando leemos el versículo 59 nos dice: entonces recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al decir: antes de que Abraham naciese, yo soy, el Señor se está refiriendo a su origen eterno, que es propio de su naturaleza divina. Vamos a otra cita bíblica, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 28. Les dijo por eso Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino como el Padre me enseñó, así hablo. Qué interesante lo que dice Jesús aquí. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Recuerden lo que estamos tratando, del nombre que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3. Ahora Jesús lo está tomando para él. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere a su crucifixión. Conoceréis que yo soy. Está hablando aquí de su divinidad. Hay una cita bíblica muy interesante en la cual se nos narra la aprehensión de Cristo, cuando llegaron a querer aprenderle y preguntan: venimos buscando a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por favor, esta es una cita bíblica que muchas veces se desconoce, pero que es muy clara acerca del aspecto divino de Jesucristo nuestro Señor. La encontramos en San Juan, capítulo 18, versículos del 4 al 8. Repito, San Juan, capítulo 18, versículos del 4 al 8. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Jesús les contestó: yo soy. Repito, Jesús les contestó: yo soy. Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos cuando les dijo: yo soy. Se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermoso. Estamos en el contexto de la presión de Cristo en el huerto de Getsemaní. Los apóstoles se quedaron dormidos, les despertó diciéndoles: y ahora sí pueden descansar, el traidor está cerca. Y llegaron los soldados del templo y pregunta: ¿a quién buscan? ¿Y qué le contestan ellos? Buscamos a Jesús, el Nazareno. Ahora alguien puede decir: usted está rebuscando mucho, está sacando de contexto las palabras. Vamos a ver que no es así. Jesús responde: yo soy. Tanto así que lo que acabamos de leer nos dice el evangelista que cuando ellos escucharon la respuesta de Jesús, cayeron de bruces al suelo. Oiga, pero ¿quién va a caer de bruces al suelo solo porque le contesten: yo soy al que están buscando? Porque ellos se dieron cuenta la magnificencia de Cristo, que es Dios, cuando le responde: yo soy. Aquel que se le manifestó a Moisés: yo soy. Nos hemos dado cuenta entonces cómo Cristo en el Evangelio según San Juan habla de su naturaleza divina. Podemos tomar otros ejemplos de cómo Cristo utilizaba este yo soy para hablar de sí. Por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy la luz del mundo, San Juan capítulo 8 versículo 12. Yo soy la vid verdadera, San Juan capítulo 15 versículo 1. Por lo tanto, el Evangelio según San Juan nos narra en labios de Cristo las palabras yo soy, refiriéndose a Él. Y aquí, mis estimados hermanos, no podemos hablar de sacar de contexto, porque ahora que vamos a ver la muerte de Cristo, nos vamos a dar cuenta que los judíos mataron a Jesús no por cuestiones políticas, aunque en algún momento arguyeron eso cuando estaban frente a Pilato, sino lo mataron por blasfemia, porque Jesús decía que era Dios. Antes de ir allá, creo que es necesario dar otra cita bíblica donde Jesús de manera muy clara habla de su divinidad. Ahora vamos a San Juan, capítulo 14, versículo número 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestó Jesús: tanto tiempo que llevo con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?
Yo creo que esta es una evidencia bíblica muy clara en la cual Jesús habla de su divinidad. Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué responde Jesús? Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vayamos ahora sí al relato de la sentencia que le dan a Cristo de muerte en el Sanedrín. Vamos a iniciar con la cita bíblica de San Marcos capítulo 14 versículos del 61 al 64. Repito, San Marcos capítulo 14 versículos 61 al 64. De nuevo el sumo sacerdote le pregunta y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Yo soy, respondió Jesús. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos sentenciaron que era reo de muerte. Ese gesto de rasgarse las vestiduras evidenciaba la indignación que tenía el sumo sacerdote. ¿Pero por qué estaba indignado? Por la respuesta que Jesús les da. La voy a repetir porque he leído un poquito rápido. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Qué responde Jesús? Yo soy. Por eso el sumo sacerdote se rasgó. ¿Por qué? Porque recordemos que el sumo sacerdote era el único que entraba al Santo de los Santos una vez al año y decía el nombre de Dios 3 veces. El sumo sacerdote se da cuenta que Jesús le está diciendo, yo no únicamente soy como un Mesías cualquiera, yo soy. ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Yo soy. El sumo sacerdote se da cuenta del peso de la respuesta que Jesús le está dando, pero como sus ojos estaban vedados y él no quería reconocer al Mesías, indignado, esas vestiduras sagradas las rasgó. ¿Y qué dijeron todos? Este es reo de muerte, porque antes ya el sumo sacerdote les había dicho, todos habéis escuchado, ya no necesitamos testigos. Este ha blasfemado. Porque como leímos en el Evangelio según San Juan, querían matarle porque Jesús, siendo hombre, se igualaba a Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Pero Jesús no solo era hombre, Jesús también era Dios. Ya la Sagrada Escritura lo pueden decir, pero actualicemos la cuestión para que alguien no piense que yo estoy hablando del pasado, de que Jesús era Dios y lo tomen así al pie de la letra. Jesús es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. El Verbo ha existido desde siempre, pero en la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, Cristo fue enviado por el Padre y se encarnó en la Virgen María, eso lo conocemos como encarnación, y allí se anonadó y tomó un cuerpo y asumió la naturaleza humana, de tal manera que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y cuando le pregunta al sumo sacerdote, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Jesús responde, yo soy. Y el sumo sacerdote traslada su mente a lo que Éxodo nos dice. Cuando Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les diré? Y Dios le responde, les dirás, yo soy, me envió. Y ahora Jesús, frente al sumo sacerdote, repite ese nombre. ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Yo soy. Recordemos que Jesús al otro día fue llevado ante Pilato. Y los del Sanedrín iban cambiando sus tácticas y sus técnicas para que Pilato aprobara la muerte de Cristo Jesús. Y en un momento les dice por qué lo han llevado. Antes de hablarle de cuestiones políticas, vamos a leer San Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos contestaron, nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Por eso es que ellos lo sentenciaron a muerte. ¿Y qué pasó con Pilato? Cuando oyó Pilato estas palabras, tuvo más miedo y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna. ¿Por qué le dio miedo a Pilato? Por el peso de las palabras que acababa de escuchar. Este hombre ha dicho que es hijo de Dios. Pero recordemos también que Pilato venía de un ambiente no ateo, sino muy religioso, pero politeísta, donde habían dioses, semidioses, es decir, hijos de dioses con mujeres mortales. Y él tenía toda esa mentalidad, pero aquí había algo más todavía. Por eso sintió temor. Los judíos dijeron, este hombre se hace hijo de Dios. Tenían bien claro que Jesús había dicho que es Dios. Lo malo es que hoy algunas sectas no lo tienen claro, como los testigos de Jehová que no creen que Jesús sea Dios, como los mormones que dicen que Jesús es un Dios, o como los adventistas que en algún momento enseñaron que Jesús era San Miguel Arcángel. Los católicos siempre hemos tenido esto en mente, que somos cristianos porque Jesús es Dios. He ahí el peso de la religión cristiana.
La diferencia con las demás religiones que son falsas, la única religión verdadera es la religión cristiana porque ha sido fundada por el mismo Dios encarnado, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero Jesús también habló de su eternidad, y una característica de la divinidad, es decir, de Dios, es que ha existido desde siempre, que no tiene inicio y que no tiene final. Y Jesús habló precisamente de su eternidad. En el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 5 leemos lo siguiente: Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. Repito, ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. ¿Se da cuenta? Aquí Jesús está hablando de que Él ha estado con el Padre desde antes que el mundo existiera, haciendo alusión a su eternidad. Y al hablar de la eternidad tenemos que retornar a lo que ya hemos leído de San Juan capítulo 8 versículo 58, cuando Jesús dice: antes de que Abraham naciese, yo soy. Está hablando de su eternidad, de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y eso lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. También me dijo: ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aquí Jesús está hablando acerca de su eternidad. Por lo tanto, en ese tercer punto hemos dejado claro que Jesús dijo que era Dios. Y no solo eso, sino se atribuyó el nombre propio de Dios, que el mismo Dios le había revelado a Moisés y que encontramos en Éxodo capítulo 3. También habla de su eternidad y que los judíos entendieron el mensaje de Cristo, que Él decía cuando hablaba que era hijo de Dios, que se igualaba a Dios, que Él se refería a sí mismo como Dios. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes que Abraham naciese, yo soy, etc. Muy bien, ahora pasemos a nuestro cuarto punto, que es el penúltimo. ¿Los primeros cristianos creían que Jesús era Dios? ¿O fue un invento, como dicen por ahí, del concilio de Constantinopla, que ahí impusieron Jesús es Dios? Y también antes en el concilio de Nicea, de ahí también dijeron que Jesús era Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En el siglo IV fue que empezaron a enseñar que Jesús era Dios? ¿O tenemos evidencia que la primera generación de cristianos sabía que Jesús era de naturaleza divina, que Jesús era Dios encarnado y eso enseñaban? Vamos a dar por lo menos 4 ejemplos de padres de la iglesia muy cercanos del siglo I e inicios del siglo II que enseñaban que Jesús es Dios. Y ese es nuestro cuarto punto. Los primeros cristianos, los cristianos primitivos, ¿creían y enseñaban en la divinidad de Cristo? Ustedes saben que la respuesta es afirmativa. Y al hablar de primeros cristianos tenemos que hablar de San Pedro, que ya leímos en la primera parte de ese tema, que por ejemplo San Pablo habló que Jesús es Dios, San Juan habló que Jesús es Dios. Entonces tenemos a estos apóstoles, San Pedro, San Pablo y San Juan, que hablaron explícitamente de la divinidad de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora voy a hablar de los padres apostólicos, aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles, y escuchemos qué fue lo que ellos enseñaban acerca de Jesús. Pongamos atención. No hace falta decir que el cristianismo primitivo tuvo la absoluta certeza de que Jesús es Dios, y no solo no se abstuvo de proclamarlo, sino que insistió acerca de ello. Resultaría, mis estimados hermanos, un trabajo muy duro e imposible dar todas las citas en las cuales los padres de la iglesia y los cristianos primitivos hablan acerca de la divinidad de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero vamos a dejar aquí algunos ejemplos. Primero hablemos de San Ignacio de Antioquía, que muere entre el año 98 y el 117. ¿Y qué fue lo que él enseñó? Un médico hay en la carne, hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. De manera clara, aquí San Ignacio de Antioquía habla acerca de la divinidad de Cristo. Repitamos la frase. Un médico hay en la carne, hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Vayamos con una segunda referencia. Ahora vamos a hablar de la segunda epístola del Papa Clemente, que murió entre el año 100 y 105 después de Cristo. Y dice esa segunda epístola del Papa San Clemente: debemos sentir de Jesucristo que es Dios,
que es juez de vivos y muertos. Repito, debemos sentir de Jesucristo que es Dios, que es juez de vivos y muertos. Tercer ejemplo, San Justino Mártir. En el siglo II, Cristo preexiste como Dios antes de los siglos. Esto lo dice en el diálogo con el judío Trifón. Repito, lo que enseña San Justino Mártir. Siglo II, mis estimados hermanos, siglo II. Cristo preexiste como Dios antes de los siglos. ¿De qué está hablando aquí Orígenes? De la divinidad de Cristo. Vamos con el último ejemplo. Atenágoras, segunda mitad del siglo II. Oigamos lo que él enseña. Admitimos a un solo Dios, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden. Repito lo que enseñaba Atenágoras de Atenas, a mediados, repito, del siglo II. Admitimos a un solo Dios, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden. Hemos dado entonces 4 ejemplos de padres de la Iglesia que hablaron acerca de la divinidad de Jesús. Entonces aquí podemos responder a la pregunta: ¿los primeros cristianos creían en la divinidad de Jesús? ¿La enseñaban? La respuesta es afirmativa. Pasemos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica como nuestro quinto y último punto. Numeral 464 del Catecismo. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Aquí nos damos cuenta entonces que desde los albores de la Iglesia ya habían herejías en contra de la divinidad de Cristo el Señor. Leo ahora el numeral 465. Y aquí nos habla de las primeras herejías. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Primera de Juan 4, 2 al 3. Segunda de Juan, versículo 7. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Sanosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma substancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una substancia distinta de la del Padre. Y eso es lo que nosotros decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Jesucristo fue engendrado, no creado. Hermano, pero ¿en qué momento aparece el Hijo? ¿Quién fue primero? ¿Quién existió primero, el Padre o el Hijo? Pues los dos existen desde siempre. Usted enciende una fogata. ¿Qué aparece primero, la luz o el fuego? Ambas aparecen, ¿no? Al mismo tiempo. El fuego, y el fuego produce la luz. Otro ejemplo, usted pone la mano donde puede para que aparezca la sombra. ¿Qué aparece primero, la mano o la sombra? O las dos al mismo tiempo. La mano y su sombra aparecen al mismo tiempo. Entonces así es la Trinidad que ha existido desde siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a tratar en un tema aparte acerca de la Santísima Trinidad. Ahora continuemos con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 466. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. O sea, pensaban no en dos naturalezas, sino en dos personas. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción.
Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Pues nuestros hermanos católicos muchas veces desconocen esto. Y nuestros hermanos cristianos no católicos, evangélicos o protestantes, pues yo no sé qué tanta mentalidad tengan ellos de que Jesús es Dios o no, porque atacan de que nosotros digamos que María es madre de Dios. Claro, si ellos dicen que Jesús es Dios y María es madre de Jesús, por lo tanto María es madre de Dios, no porque le haya dado la divinidad, sino simple y sencillamente por ser la madre del Hijo de Dios. Ella pasa a ser la madre de Dios. Vayamos con otro numeral del Catecismo de la Iglesia. 468. Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Vamos con el numeral 469. La Iglesia confiesa así, ponga atención a esto, la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Por supuesto, aquí no podemos abarcar todos los numerales que nos hablan acerca de la divinidad de Jesucristo. Por eso quiero dejarle la tarea que se tome el tiempo de leer en su catecismo los numerales del 422 al 483. Detenidamente, repito, los numerales 422 al 483. Allí va a seguir aprendiendo y estudiando más acerca de lo que la Iglesia enseña de la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Para finalizar, luego de este estudio del tercer tema acerca de la divinidad de Jesucristo, creo que podemos dejar la siguiente cita bíblica para todos nosotros. San Marcos capítulo 15, versículo 39. El centurión, que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Y nosotros vamos a parafrasear lo que dijo este hombre. En verdad, Jesús es Hijo de Dios. Por eso somos cristianos, por eso confiamos en la enseñanza de Cristo. Para nosotros Cristo no es un profeta más, un maestro más, una buena persona. Para nosotros los católicos, Cristo Jesús es Dios. Como no lo hice al principio porque quise iniciar de lleno con el tema, ahora, mis estimados hermanos, le voy a recomendar literatura. Este libro se llama, no sé si podemos observarlo por ahí, El Credo a cámara lenta, y fue escrito por un converso al catolicismo. Él era anglicano y se convirtió al catolicismo. Su nombre es Ronald Knox. El nombre del libro, El Credo a cámara lenta. Aquí, este hombre, que fue sacerdote de la Iglesia Católica, repito, converso del anglicanismo al catolicismo, enseña de manera puntual y muy interesante el credo de la Santa Iglesia Católica. De allí el nombre, El Credo a cámara lenta. Si ustedes lo pudieran conseguir, yo se los aconsejo y estoy completamente seguro que va a ser de mucha bendición. Bueno, hasta acá llega nuestro video. Gracias por seguir este curso de apologética. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder transmitir este tipo de mensaje. Y usted ayúdenos compartiéndolo, estudiándolo, meditándolo, y recuerde que es para amar más a Cristo
Y el amor a Cristo nos conmina a amar a nuestros hermanos, y una manera de demostrar amor a nuestros hermanos es contestándole las preguntas que nos hacen acerca del fundamento de nuestra esperanza. Estén atentos entonces al cuarto tema de este curso de apologética que llevamos adelante. Que el Señor les bendiga. Recuerden que para Él no hay nada imposible.